creo yo que no tiene nada que ver un desastre natural para lo que esta chiqui oposición tenemos, que siempre quieren agarrarse de todo, ¿vea? Hasta de los desastres, ¿vea? Y no es comparativo, fíjate, pero nos dicen que ha caído agua similar a Mitch cuando hubieron cerca de 240 fallecidos en la tormenta Mitch. Yo no quisiera, yo sé que el presidente tampoco quisiera que hubiera un solo fallecido, pero eso es un desastre natural. Creo que hay que cuidarnos siempre. Otra cosa que hay que hacer es hacerle caso a las autoridades cuando piden evacuar. Hay gente que todavía pues se acuerda de aquellos tiempos peligrosos y no se quiere salir de su vivienda, pero hoy están bien resguardadas. Pero sobre todo que las cosas se pueden volver a hacer, pero la vida sí no se puede volver a hacer. Y quizá en el resumen, aunque exploremos más durante el programa, mi más sentido pésame a Sí, estas sí, 19 familias porque realmente una vida que se pierde sí. realmente es triste, Natán. Don Walter, en definitiva, no faltó, ¿verdad? No faltó el elemento político, ¿verdad? De declaraciones de diputados de oposición, de alguna manera tratando de hacer ver que había mucha improvisación a la hora de desarrollar las políticas para poder atender esta emergencia. ¿Usted lo ve de esa manera? ¿Qué puede opinar al respecto? Sí, lo platicábamos el día de ayer en tu programa de cierre de coyuntura de la semana Sí, y precisamente yo decía qué tipo de corazón, qué tipo de alma existen estas personas que solo buscan el pelo en la sopa, o sea, solo andan buscando cómo tratar de desprestigiar, cómo tratar de deshumanizar un problema que, como lo apunta Romeo, ha sido fatal, real, son 19 vidas humanas las que ha cobrado. Eh, Mucho, muchísimo menos en eventos similares. Yo me imagino que hubiese pasado en las colonias de Soyapango, donde existían las cárcavas, en Artonal, por ejemplo, en donde el Ministerio de Obras Públicas, con mucha prevención, ha generado un trabajo de terracería y de crear la infraestructura necesaria para poder superar ese problema. Y así como eso, en diferentes partes del país. Y una respuesta ágil, inmediata. Y yo les decía anoche en mi programa Toda la Verdad, si la autopista de Comalapa no la diseñó el presidente Bukele ni su gobierno. Son ellos los que hace muchos años tiraron los diseños de la mayoría de calles donde han habido deslaves. Ni modo de que vaya a andar el presidente poniéndole plástico a cada cerro en El Salvador. Son desgracias naturales, pero lamentablemente existe un grupúsculo de personas de malos sentimientos que pareciese ser, decíamos ayer contigo, que les alegra la tragedia y el sufrimiento del pueblo con tal de obtener réditos políticos que tienen una visión de retornar únicamente el poder por parte de ellos. Triste, pero bueno, ya salió el sol, aquí hay que ver el país hacia adelante. Yo me siento orgulloso de tener el gobierno que tenemos y la forma en la que actuó en esta emergencia. uh -huh. Maestro Galeas, sí, tuvimos lluvia bastante, cayó en algunos lugares una cantidad superior a la que esperaban las autoridades de protección civil del Ministerio del Medio Ambiente. Casi 800 Sí, milímetros de sí, agua en lugares. sí, por supuesto. ¿Qué le parece cómo el gobierno lo ha enfrentado, maestro? Y bueno, las críticas de la oposición. Bueno, yo creo que lo correcto es decir, no hay que partidizar. Ah, okay. Ese es el problema, partidizar. Y por supuesto, un partido es político y tiene que ver con política, obviamente. Pero la palabra política necesita que se recupere. Necesitamos todos recuperar la dignidad de esa palabra. Había una profunda decepción, todavía existe un profundo desencanto respecto a eso que llamamos política y en El Salvador llegó a niveles, bueno, por eso es que yo escribí ese libro que se llama La indignación estratégica, porque allí intenté resumir ese enorme desencanto de la población, de la ciudadanía respecto a eso que llamamos política, pero eso que llamábamos política era la política bipartidista, la política de esos 30 años de desgracia, de infamia, donde todo fue mentira, incluyendo la democracia y la política misma. Porque arreglar políticamente un problema es arreglarlo en términos convencionales, tradicionales, por medio del diálogo, del parlamento, por eso se llama parlamento eso.
pero nunca se arregló por medio del diálogo. Lo sabemos, se arreglaba por cuotas partidarias de poder y por maletines negros. Entonces, bueno, la palabra política cayó en desgracia. Y yo pongo un ejemplo nada más, cuando una palabra se devalúa. Por ejemplo, la palabra gracia viene de una de las potestades del Dios o de Dios, ¿no? Gracia divina. La gracia es una potestad, una de las eh, características, pues, de la divinidad, gracia. Y esa palabra devino en mero chiste. Ahora ser gracioso, ser chistoso. Es una tristeza que una palabra tan hermosa como la gracia, bueno, la Biblia, las oraciones, los rezos están llenos de esa palabra en esa acepción de uno de los atributos de la divinidad. Pero ahora decimos, ese payaso es bien gracioso, ¿no? O ese idiota o ese imbécil, asociamos la gracia a lo peor. Eso es lo que le está pasando a la palabra política y yo creo que por razones no me estoy refiriendo a retórica, al lenguaje, al diccionario, sino por razones de salud moral y de higiene moral para un pueblo es importante darle a la política el lugar que siempre debió haber tenido y que no tiene en este momento. Romeo, ¿quieres agregar algo por lo que decía el maestro? Es que en la parte, sí, Natán, en la parte conceptual estoy de acuerdo con Giovanni. Quizás lo que pasa es que como lo que el pueblo entiende de politizar es la gente que empieza a querer, hay que aclarar, ni nosotros que apoyamos al presidente, ni mucho menos el presidente Bukele le tiene miedo a esta minúscula oposición cuando quiere politizar. Ya van 6 años que quieren intentar eso y lo que han conseguido es que el presidente cada vez tenga más apoyo. Yo me refiero no a un miedo de los que estamos de este lado más grande, sino que a la sensibilidad de la gente que se ha sufrido pérdidas humanas y materiales con estos desastres. Y te voy a poner unos 2 ejemplos. Politizar, aunque tiene razón Giovanni, pero politizar es que venga este no tan alentado exdiputado Jaime Guevara y diga, ya van varios muertos y que diga, ¿dónde está el país más seguro? ¿Qué tiene que ver eso? Y la gente le responde hasta con imágenes de otros países de Estados Unidos, Europa, vea cómo son los desastres naturales, vea. O politizar es que veamos, no sé que lo vamos a hablar más, no sé cómo decirle, vea, este, yo digo pasmadito, vea, de Marvin Aguilar, fíjate, él dice que es ateo. Él dice que es ateo, pero dice que Dios nos está castigando, entonces Dios sí existe para él. Porque si hay un Dios que nos castiga es porque existe. Pero imagínate, esa es la minúscula oposición. Una persona que dice que no será que Dios nos está castigando, Natán. A eso me refiero con politizar, pero comparto con Giovanni que la política es bonita, la política económica, la política social, agropecuaria, pero lo que la gente entiende de politizar es eso, que la gente cree, esa oposición chiquita, cree, porque no le va a salir, que van a sacar raja política de un desastre natural. Walter. Fíjate que sí, sí dijo esas declaraciones el señor Aguilar, sí, las dijo. Se declaró agnóstico y la otra señora se declara atea. Pero como dice Romeo, lo primero que hacen es, ay, Dios mío, agnóstico, la diferencia es que no acepta la existencia de Dios, pero tampoco tiene forma de cómo negarla. Entonces, pero es un diálogo de payasos, de estupideces, de imbecilidades permanentes a las que nos tienen acostumbrados. Yo creo que quizás el término exacto es la ingratitud y las intencionalidades que tiene estas expresiones sesgadas que tienen un único objetivo y es hacerle daño a un proceso de transformación nacional, a un proyecto político de nación, cuando ésta responde positivamente a las necesidades del pueblo. Por eso decíamos contigo ayer, y lo decía yo anoche en mi programa, o sea, pareciese ser que cuando hay algo malo, les alegra. Fíjate que si baja el precio del Bitcoin, celebran con una gran alegría, cuando es fondo del pueblo salvadoreño, que los buenos queremos que crezcan. Les alegra cuando hay un incendio en cualquier parte del país, porque entonces tienen una cosa con la cual culpar al gobierno. Ya se inventan teorías, conspiraciones de que hay
una intencionalidad de quemar todos los mercados en El Salvador. ¿No es qué estupidez más grande? Si las épocas calurosas, las épocas de verano pleno, provocan que la resequedad, que las inclemencias de 40 grados o 43 grados sean propicias para ese tipo de siniestros, cuando toda la raíz de este mal ha sido la no aplicación de las leyes, el no tener leyes de poder consolidar comportamientos en cada edificación en el país. Yo por eso les decía, ¿y quién hizo Tuscania? Ahí estaban sacando. A los de Tuscania no los evacúan, pero a los de la Nueva Israel sí los evacúan. Cuando lo que cayó es un derrumbe, que te voy a decir, quien dio los permisos para el caso de Tuscania, era propiedad de la familia Angelucci. Ahí está preso uno de ellos. O sea, que era socio de la señora Ana Vilma Escobar, ex vicepresidenta de la República, que ahí anda huyendo, o sea, escondida, tras matocho, como decimos en El Salvador, por no dar la cara con el caso de los infocentros. De esa familia fue la que obtuvo los permisos de los ministros de Obras Públicas de Arena y del FMLN. Toda esta desgracia de actitud es lo que tenemos que señalar, ya sea, como dice el término correcto, que yo comparto con Giovanni, es ellos quieren sacarle una raja partidaria, soñando que va a volver Arena o el FMLN al poder, o a su nuevo parto, ese parto malogrado, ese parto cuasi aborto que se llama Vamos, en el cual andan estructurando. ¿El qué? El nada, la nada, lo decía yo ayer, y hay que ponerle ojo a esto. Hay personas que no les gusta que nos anticipemos con mucho tiempo. Ahí andan trabajando y resulta que la fórmula que andan ensayando es la fórmula de la señora de los votos de sangre, que aparece diciéndole al país, queremos soluciones de fondo. Y la solución de fondo de ella es irse a tomar afuera de la sede de su partido, que es un apartamentito con una sombrilla, tómame la foto. Y a decir, arreglemos las cosas de fondo para el país, el medio ambiente, la crisis climática mundial, o sea, estupideces, tonteras, torpezas. Tenemos 20,000 kilómetros cuadrados a los que debemos de atender, y el gobierno anticipó, y lo hablaba contigo, un plan invernal con toda, yo lo daté en toda la verdad desde que se anunció, cuando hubo un despliegue para decir 2 meses antes de que llegáramos a este momento, ya había un plan invernal en desarrollo.